Bendiciones y muy buenas tardes. Desde aquí de Venezuela, desde la ciudad de Anaco, 3:14. Estuvimos fuera por mucho tiempo por falta de electricidad y de la internet. Entonces decidimos aprovechar que allá llegó y poder comunicarnos con ustedes y así evitarles algunos inconvenientes en la hora de su sueño. Nuestro mejor deseo es que ustedes estén bien, que el Altísimo siga ayudándolos, llevándolos y guiándolos para que usted siga adelante en su crecimiento espiritual. Recuerdo, como dice María Eugenia, bueno, hablamos la semana pasada sobre la prioridad, el propósito, el enfoque y la dirección. Eso, si usted necesita esa enseñanza o esos apuntes, están a su disposición. Saludo del apóstol Rey, de la pastora Zenaida Rojas de Rodríguez y de todo el grupo que los ama y los quiere de Casa de Adoración. Bendiciones. Y hoy quisiéramos tomar la enseñanza que aparece en el libro de Génesis, en el capítulo 10, por ahí en el verso 11, y es bueno que ustedes la lean toda, y sé que lo hacen en la semana, porque vamos a hablar de un hombre llamado Nimrod. Nimrod fue un hijo de Cus, quien a su vez era hijo de Can, el hijo de Noé. Y hay que estudiar un poquito de la historia del diluvio y lo que pasó con Noé y toda esa descendencia. Dice allí en el libro, hablando de Nimrod, que fue el primer poderoso en la tierra. Y la habilidad que tenía Nimrod era de cazador. Era un tremendo cazador, tenía habilidad para la cacería. Y en aquel tiempo la caza era importante porque representaba la economía, como hoy lo representa la industria, ¿verdad? Representa la economía. O sea que la economía estaba en manos y dirigida por este hombre. Tenía una gran habilidad de conquistador. La Biblia dice que tomó mucho territorio, y también dice que fue el fundador de la Torre de Babel. En enseñanzas pasadas yo les expuse y decía que Babel era la forma en que el hombre quería hacer esa torre, construirla lo más alta posible para darle la adoración a Dios, pero estaban fuera de todo el diseño que Dios había traído sobre el hombre. O sea que Nimrod significa cazador de almas, o sea, el que funda ciudades para cazar almas. Recuerden, algo bien importante, era un hombre poderoso en la tierra porque él manejaba la economía de su tiempo, ¿ok? Y tenía esa habilidad de conquistador. Tenemos que entender que los principios bíblicos y lo que Dios siempre nos quiere hablar. Nimrod es un pensamiento gubernamental para cazar almas. Recuerden que una de las enseñanzas de Casa de Oración es que el pensamiento del gobernante gobierna. Y es por eso que cuando te determinas ir a vivir a una ciudad y no estás claro, tu alma va a ser atrapada por el espíritu que opera en esa ciudad. Y el espíritu no es aquello que nos ha enseñado los pichones esos volando, sino es el pensamiento de quien está gobernando un país, de quien gobierna una ciudad o un distrito. Entonces necesitamos entender, y pido a Dios que me dé las palabras para conectarme con ustedes en su espíritu, porque lo que recibimos de Dios nos va
a servir para seguir adelante en lo que tenemos que hacer en este tiempo y en este año. Hoy, 31 de enero del año 2021, donde hemos salido, y vamos a usar esa palabra, aunque algunos quedaron atrás en el 2020, algunos no están, nosotros estamos en este momento y tenemos que seguir aprendiendo para seguir avanzando. O sea que, entonces, el significado de Nimrod, y no es el significado de su nombre, sino es el espíritu que funcionaba en él, un hombre que importante en la economía, quien maneja el dinero, maneja muchas cosas, ¿verdad? Y es un pensamiento gubernamental para cazar almas. Hoy, en este momento, el pensamiento de los hombres que quieren gobernar el mundo está tan metido dentro de los sistemas, porque ellos tienen medios de comunicación, tienen todas esas herramientas para poder expandir su pensamiento, su temor y hasta la angustia para que las personas no encuentren caminos por donde transitar. Y por eso te repito, y a muchas de las personas que salen de Venezuela y algunos que tuve la oportunidad de hablar con ellos, siempre les dije que estudiaran el sitio, la cultura, las formas de vivir de esos países, porque no puedes ir a un sitio donde no sabes cómo vas a operar. Y en estos tiempos, muchas también de los que he hablado y han ido entendiendo, preguntan cómo hago para estar mejor, cómo hago para vivir mejor. Pero basado en lo que quiero enseñar en esta mañana, bueno, ya en esta tarde, una de las preguntas es ¿cómo yo sé que vivo en una ciudad donde Dios quiere que viva o donde Dios me envió? ¿Okay? Dos puntos, y si luego usted quiere comunicarse conmigo en el transcurso de la semana, a partir del día lunes, podemos hablar sobre eso. Pero ¿cómo sé yo que vivo en la ciudad en la que Dios quiere que viva? Primero, porque todo lo que tus manos hacen es productivo. Todo lo que tus manos hacen es productivo. Segundo, porque tienes gozo y tienes alegría. Porque tienes gozo y tienes alegría. 2 puntos. Hay muchos más, pero quiero basarme hoy en esos puntos y hoy vamos a tener una enseñanza bastante corta, pero que nos va a hacer pensar para seguir adelante. Ojo con esto. Si no sabes qué hacer sobre un gran asunto, Dios se está yendo de tu vida. Y hoy vemos a mucha gente que no sabe qué hacer, no sabe por dónde ir, pero tampoco quieren dejarse guiar, porque no les gustan cuando son confrontados con una verdad. Cuando no les dicen, usted quiere mejorar, usted tiene que emprender. Usted quiere mejorar, usted tiene que ser responsable. Usted debe detenerse, mirar hacia atrás, analizar por qué está ahí y luego proyectarse hacia adelante y los cambios que tiene que hacer. Y a muchas personas no les gusta eso, sino que quieren seguir viviendo la vida esperando un milagro, que Dios haga algo y que Dios cambie las cosas. Señores, hermanos, amigos, el mundo cambió y usted sabe que no será igual que los años que vivió anteriormente. Otro de los significados espirituales de Babel, esa ciudad construida por el hombre, es, fíjense, gobierno del hombre donde no se preocupan por el más débil. En ese tipo de gobierno, solo los débiles son utilizados, solo los débiles son
manipulados. Y cuando hablamos de personas débiles, no solamente hablamos de personas que son débiles en su estructura mental, sino que infunden y llevan a la pobreza para poder llegar a la manipulación, utilizan el miedo y utilizan todas estas cosas. Quiero y voy a ser claro en esta tarde. Esto no es un mensaje político, es un mensaje que está allí, principios bíblicos establecidos, pero solo que habían sido mal enseñados, algunas veces sin mala intención, pero otras veces bien intencionadas para que no se viera la verdad de lo que allí estaba, Si vamos hacia atrás, nos vamos a encontrar que la maldición de Noé sobre su hijo Can, ¿verdad? Y Can fue el padre de Cus, y Cus el padre de Nimrod. Hay que tener cuidado con nuestros pensamientos y con lo que nosotros hablamos. Porque quiero repetirte que Nimrod es un pensamiento gubernamental para cazar almas. ¿Ok? Entonces necesitamos entender lo que Dios quiere hablarnos en este tiempo. Hoy se están cerrando en muchas iglesias las primicias, y hablamos de primicia, lo primero para Dios, todo para Dios, y yo estoy de acuerdo con las primicias, las enseño, las practicamos. Estoy claro que la casa de oración sabe exactamente que las primicias no es lo primero que doy ahora, sino que pasé al nivel de que yo soy la primicia y lo primero para Dios en todo lo que deba producir y lo que deba hacer. Por eso, en este momento, quiero transmitirte esta información tal como yo la recibí y tal como Dios me la está planteando para este año 2021. Te decía que uno de los significados espirituales de Babel es un gobierno del hombre donde no se preocupan por el más débil. Por eso, ese pensamiento y el pensamiento de reino no pueden estar juntos. Por eso, cuando hablamos de adoración, cuando hablamos de estar en Dios y que todo es de Dios, no puede el pensamiento del hombre y el funcionamiento del hombre estar primero de lo que Dios quiere establecer. Decimos que Dios es lo primero en nuestra vida, pero siempre necesitamos nosotros hacer ajustes. Necesitamos pensar si lo que estamos haciendo de verdad está honrando a Dios y está alineado a lo que Dios quiere y a lo que Dios ha establecido para nosotros. Recuerde que usted es un bendecido de Dios. Usted no está esperando para ser bendecido. Usted es un bendecido de Dios. Y cuando seguimos ese lineamiento de Dios, cuando nos dejamos guiar por Él, a donde Él nos envíe, nos va a ir bien. Y que nos vaya bien no es que lo tengamos todo, sino que estamos claros y va a haber en nuestra vida gozo y alegría, así se esté pasando una situación adversa. El pensamiento del hombre es manejar a Dios en el sentido de que si estoy mal en algo, oro y Dios tiene que traerme lo que yo necesito. Ese es el pensamiento del hombre, pero ese no es el pensamiento de Dios. Usted puede ver la vida de Jesús y dijo que Él vino a hacer y a obedecer todo lo que su Padre le envió a hacer. Sí, hubo momentos como en el Getsemaní, cuando Él en esa aflicción pide a su Padre y le dice, si quieres puedes hacerlo. Pero Él sabía que su Padre no iba a cambiar. Pero en su yo interno, Él sabía de ese sufrimiento. Y te invito a que estudiemos juntos en esta semana un poco sobre esa
ese trayecto, ese punto donde estuvo Jesús en el Getsemaní, ¿cuál fue más fuerte? Si cuando fue tentado por el diablo en Mateo capítulo 4, donde el Espíritu lo lleva al desierto, o cuando estaba en el Getsemaní a punto de ir a la cruz. Y es por eso que hay tanta confusión en el día de hoy. Y vemos algo que es adoración y que nos enseña que es adoración y que nosotros experimentamos y hasta se nos pone la piel de gallina porque creemos que es adoración, pero no es adoración. Miren, anote esto porque necesitamos profundizar toda esta enseñanza. Quien no tiene los ojos espirituales abiertos no puede adorar, porque no hay adoración sin ver a Cristo. Y algunos han quedado dando vueltas dentro de las culturas judías, se han entrenado en todo eso, pero siguen sin ver a Cristo, que es la verdad de Dios, la sabiduría de Dios. La Biblia dice que Cristo es la sabiduría de Dios. Por eso Babel, que es el gobierno del hombre, y cuando hablamos del reino, que es el sitio donde Dios gobierna, estos dos pensamientos no pueden estar juntos. Y necesito repetírtelo. Babel es el gobierno del hombre, donde no se preocupan por el más débil. Es un pensamiento totalmente de gobernar y no de producir bendiciones y no de manifestar. Fíjense, ni siquiera manifestar lo establecido por Dios, sino lo que es justo y donde hay justicia. Por eso hay que tener cuidado porque con lo que hablamos y no conocemos lo que estamos hablando, porque Abraham metió en problemas a Lot. ¿Recuerdan cuando Dios le dice a Abraham, le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te voy a enviar? Y él salió, pero él se llevó a su sobrino Lot y él lo metió en problemas. Quiero decirte dos cosas. Cristo es la única solución. Cristo nos trajo a esta tierra y nos trajo en este tiempo para estar presente en este 2021. Entonces, Cristo es la única solución y Él que nos trajo y nos puso aquí y nos tiene en el 2021, Él sigue siendo la solución para todo. Pero quiero agregarte algo. Usted es la única solución para su familia porque usted lo metió en líos. Porque hay personas que hoy están predicando de Jesús, hablando de Cristo, pero tomaron decisiones anteriormente y hoy esas decisiones están trayendo consecuencias a una familia. Y cuando nosotros nos hacemos responsables de las cosas, allí empezamos a corregirlas. Necesitamos saber que muchos de los gigantes de tu vida no los creó el diablo. Él no tiene esa capacidad. Algunos gigantes o pensamientos contrarios, cosas que nosotros creemos que no podemos lograr, no las puso ningún enemigo espiritual llamado diablo, llamado Satanás. Muchos de esos pensamientos los construimos nosotros mismos, le dimos fuerza y hoy caminamos con miedo a eso, pero son pensamientos acuñados por nosotros mismos. Así que en esta tarde yo sé que a través del Espíritu nos vamos a deslastrar de algunas cosas que nos han impedido seguir hacia adelante. Y tú eres un bendecido de Dios. Quiero repetírtelo. Y nadie puede maldecir lo que Dios ya ha bendecido. Pero alguien que está bendecido por Dios
puede meterse en problemas, en situaciones difíciles y en crisis por decisiones propias que tomamos fuera de lo establecido en el reino y en la dirección de lo que el hombre está pensando y el hombre está organizando. Hoy se habla y hay mucha predicación sobre que necesitamos gobernar, que necesitamos empoderar. Esta palabra en el argot cristiano ha estado de moda en estos últimos tiempos. Tenemos que empoderar, el empoderamiento, pero no, ¿qué nos ha frenado todo este tiempo? Mire, lo que nos ha frenado para gobernar es la palabra, es una palabra emitida desde los últimos 500 años de una iglesia, y escúcheme bien, de una iglesia franciscana, de Francisco de Asís, un pensamiento que se estrechó, que se escuchó en aquellos tiempos y que solo decía que para adorar a Dios, para servir a Dios, sé humilde y sé pobre. Y yo necesito que usted busque, investigue, porque que yo se lo diga es una cosa, pero que usted investigue se va a encontrar con una gran verdad. La iglesia es capaz de pelear con los demonios, pero a veces no puede gobernar el pensamiento de retroceder, y eso es lo que el mundo y los gobiernos de ahora quieren, que la iglesia retroceda, porque ellos saben más que muchos de los cristianos lo peligroso que es una iglesia basada en el pensamiento del reino, donde no dependen del pensamiento del hombre, sino de la estructura y el diseño de Dios. Por eso, ese concepto de demonio y lo que han hablado, la pregunta para algunos, ¿qué es un demonio? Un demonio no es otra cosa que una fortaleza que se edifica en la cabeza de los santos por causa de la mala predicación, de haber enseñado mal el evangelio. Eso es un demonio. Y por eso tenemos que llamar a nuestro oído en orden lo que nos han enseñado. Esto que yo les comparto a ustedes tienen que investigarlo. Y estoy seguro que el Espíritu que opera en mí, que opera en ti, nos lleva a la verdad, el Espíritu de Cristo. Y fíjate que te lo hablo con esta claridad. Cuando tenemos hambre para entender, Dios nos lleva y nos explica más con mucha amplitud para que nosotros podamos ayudar también a otras personas. Por esa mala predicación, hay mucha gente viviendo un evangelio que no es el correcto. Y te lo hablo yo por experiencia propia, porque muchas cosas de las que me enseñaron, que yo aprendí y que defendí, no eran una verdad. Y habían verdades que me enseñaron, pero eran verdades pasadas. Por eso debemos de llamar nuestro oído al orden y nuestra boca también al orden. Hay que ver qué es lo que estoy hablando, qué es lo que estoy escuchando y qué es lo que estoy repitiendo, que es muy fácil con estos dispositivos que tenemos hacer viral algo que nos guste o algo que nos dé miedo. Y los hombres que gobiernan, así como Nimrod, que era especialista en cazar almas, que gobiernan la industria, capturan un pensamiento, lo disparan, ese pensamiento lo diseminan en el mundo y tienen un mundo controlado por un pensamiento que muchas veces es una mentira que nos hace vivir amarrados y amargados. Hoy encontramos personas que no saben mucho sobre un asunto,
pero ellos emiten su opinión. Ellos hablan de lo que no saben y lo lamento, pero quiero decirte una gran verdad. Hay mucha gente hablando de la Biblia y ni siquiera la han leído la mitad. Por eso hay que achicar la lengua, que de todo opina, ¿ah? Aquello que de todo están operando, y controlar, hay que controlar, ¿sabes qué? El sentimentalismo, que todo lo siente, que todo lo percibe, y decidir actuar como rey. Y los reyes actúan mandando un buen gobierno para la gente que está como súbdito de ellos. Entonces, hablo con los padres, hablo con los jefes de empresa, que decimos que tenemos a Cristo en nuestra vida, y yo sé que es verdad, pero hay que medir cuánto de Cristo y cuánto del pensamiento del hombre tenemos, y ser responsables de lo que esté debajo de nuestro gobierno, de la responsabilidad que tenemos. Debemos llamar a tu vida y a la mía a esa riqueza que dice Pablo. Pablo dice que el Dios de paz os santifique por completo en espíritu, en alma y cuerpo. El texto que utilizan para que seas prosperado, y a veces fuera de todo el contexto original, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Eso habla de administración, de buena administración. Y quien no administra tiempo para estar con Dios, tampoco va a poder administrar el tiempo que necesita para dedicarle a las cosas a las cuales ha sido llamado. Un atleta necesita administrar su tiempo para poder ir a una competencia. Un atleta necesita prepararse para ir, y si es de alta competencia, mucha más preparación. Ahí tienes la imagen de un hombre conocido en el mundo entero, llamado Usain Bolt, retirado ya de la alta competencia. Y tú lo vas a leer, pero yo quiero también leerlo. Dice que ganó 9 medallas de oro en los últimos 3 Juegos Olímpicos y ha corrido menos de 2 minutos en la pista. Usain Bolt corrió por menos de 115 segundos en total en los Juegos Olímpicos y ganó 119 millones. Eso es más de 1 millón por cada segundo que corrió. Pero por esos 115 segundos entrenó por más de 20 años. Los únicos que quieren que las cosas sean mágicas son los religiosos. Yo oro y Dios lo hace. Yo oro y las cosas se transforman. El mensaje de esta mañana, de esta tarde, aquí, es que Dios quiere lo mejor para ti. Y sí, ya se nos fue el primer mes del año 2021, pero Dios nos está llamando y nos está diciendo: si tu alma está enlazada con el pensamiento humano del hombre, del país y del que gobierna, y si el que te gobierna lo que te quiere es meter miedo, yo traigo valentía para tu vida. El mismo Dios nos dice que cambia nuestro lamento en baile, pero eso hay que saberlo entender, nuestra tristeza en gozo, pero eso hay que entenderlo. Tenemos que traer entonces y determinarnos que la ingobernabilidad de mi vida tiene que acabarse. Porque el gran problema, la gente, ¿por qué está el mundo así si Dios gobierna? Porque el hombre se ha vuelto ingobernable. Las leyes establecidas por Dios, la naturaleza, siguen obedeciendo a Dios. El ingobernable había sido el hombre. Y Dios siempre ha ido trabajando con el hombre. Noé sale a una tierra y Dios lo había bendecido a él y a sus hijos, pero lo que sale de su boca obstruye las bendiciones de otras generaciones adelante. El Señor, Dios eterno, sigue trabajando. Mire, Dios hablaba de sacerdocio, de reino,
y hablando con Adán del sacerdocio, Adán no entiende lo que es el sacerdocio. El sacerdocio es la adoración a Dios, pero no podemos ser adoradores, no podemos adorar si no vemos a Cristo. O sea, ¿qué estás viendo tú en este momento? ¿Qué Cristo quiere que tú veas? ¿Estás viendo lo que los hombres dicen o lo que Cristo va a hacer contigo? No es mágico, hay que entrenarse. Y allí está el ejemplo de Usain Bolt. Caín tampoco entendió sacerdocio. Noé no entendió sacerdocio. Y mucha gente en nuestro tiempo todavía tenemos problemas con entender sacerdocio. ¿Por qué? Porque creemos que el sacerdocio es cuidar la iglesia. Señores, y voy a cerrar con esto en esta tarde. Lo más importante de tu vida y de mi vida no está cambiando o no está pasando en la iglesia. Te lo repito, lo más importante de mi vida y de la tuya no está pasando en la iglesia. Y a veces ponemos mucho más énfasis y es bueno la iglesia. Es bueno la unidad de los hermanos, es bueno ser un solo cuerpo, pero ¿sabes qué? Lo más importante está pasando en nuestros hogares, en los sitios donde nosotros pasamos más tiempo, donde dormimos, y a veces hemos convertido los hogares en casa solamente para ir, comer y dormir y salir otra vez afuera. Allí es donde se están criando, se están formando los gobernadores, los empresarios, las personas que van a marcar el rumbo en el tiempo que se nos viene. Así que no podemos perder más tiempo. Dediquémosle tiempo a nuestra familia. Ahí vamos a poder marcar un punto para que el Cristo que nos llamó sea conocido y podamos darlo a conocer. Muchas bendiciones en este día. Los voy a invitar próximamente para los que quieran y vamos a tener a través de estos mismos medios y quien se pueda conectar por Zoom, vamos a tener una reunión porque necesitamos seguir hablando sobre esta situación, lo cual está siendo manejada por hombres que quieren torcer toda la estructura de Dios, por pensamientos humanos. No tenga miedo, lo establecido por Dios, nadie puede torcerlo, nadie puede quitarlo del camino. Pero si nosotros estamos claros en cómo debemos funcionar, seremos esa bendición de Dios para todo este tiempo que nos queda de vida sobre esta tierra, sobre este bendita, como decía el de la televisión, la nave espacial que nos lleva por el universo. Que podamos pues mostrar a ese Cristo que hemos conocido y esa bendición que está sobre cada una de nuestras familias. Y por eso oramos al Dios eterno. Por eso agradecemos a Dios, pero hacemos lo que tenemos que hacer. Porque esa es otra cosa y otro pensamiento que nos quieren disparar y clavarnos. Agradezca a Dios porque llovió, agradezca a Dios porque no llovió. Pida perdón por los gobernantes, pida perdón por fulano y sutano. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Y si usted quiere me lo pregunta en el interno y le diré por qué. Pero pedir perdón por todo es una política grosera. Porque hay cosas que yo no he hecho y hay culpables que deben de pagar sus culpas. Dios les bendiga en esta bendita tarde. Vean que
La mano de Dios está sobre cada uno de ustedes, extendida para que la bendición sea encontrada. Recuerden, somos uno en Cristo, pero estamos diseminados con diferentes familias y en diferentes partes, y estamos ahí para bendecir a los que están a nuestro alrededor. Recuerden, ámense, salúdense y respétense. La bendición de Dios los siga arropando. Nos vemos o nos escuchamos el próximo domingo. Pendiente, porque se nos vienen cosas buenas, pero para aquellos que están preparados y han invertido tiempo en mejorar. Recuerdo que las cosas más importantes no están pasando en el sitio donde tú te reúnes y decimos que ahí nos reunimos para adorar a Dios. La adoración más grande está en tu hogar y en la gente que se está formando para ser enviada para que Cristo sea conocido. Bendiciones.